a continuación. Quiero presentarles a Cristina Pirker. Cristina Pirker es una colega maravillosa que es coordinadora de la maestría de Sociología Política del Instituto Mora. Si ustedes piensan terminar, una opción, ¿verdad?, es que platiquen con la doctora, porque pueden ustedes pensar en continuar con sus estudios de maestría allá en el Instituto Mora. Cristina Pirker, como les decía, es austriaca, es de Viena. Ella estudió allá la licenciatura en Sociología, especialidad en Ciencia Política, y vino a México, se hizo mexicanista, se casó con un mexicano. Entonces al mexicano lo hizo vienés y a la vienesa la hicieron mexicana. Y bueno, la cosa es que estudió aquí el doctorado de estudios latinoamericanos en la UNAM, y ahora es profesora de tiempo completo en el Instituto Mora. Su investigación es una investigación, bueno, tiene dos líneas. Su investigación es muy interesante. Una es sobre el tránsito de los movimientos revolucionarios hacia procesos de transición democrática, digamos, cómo hay una articulación entre los movimientos revolucionarios, sobre todo que se dieron en Centroamérica, en Salvador, en Nicaragua, y el paso a la articulación con partidos políticos institucionalizados. Ese es un tema, y el otro tema que está trabajando ahorita es la relación entre movimientos sociales y ciudadanía y cuestiones de participación. Muchísimas gracias, Cristina, por estar aquí con nosotros, y pues te doy la palabra para que platiques. Bueno, en primer lugar, también muchas gracias, Sergio, por la invitación de presentar el libro, de leer el libro, que yo creo que sí, definitivamente es un libro que, bueno, aunque como ustedes lo plantean salió un poco atrasado, yo creo que sigue siendo un libro importante y pertinente, porque yo lo considero sobre todo en sus reflexiones teóricas y cómo se va, ahora sí, y cómo se articula, digamos, con los trabajos empíricos, un poco como un corte de caja, como un balance de las discusiones, de los debates sobre cómo estudiar a los movimientos sociales, ¿no? O sea, desde los enfoques teóricos y desde la metodología, ¿no? Y también, bueno, cuando estuve leyendo el libro y preparando, digamos, este comentario, encontré justo en mi archivo, digamos, esta, digamos, portada de la revista Time, en su momento, justo cuando también ustedes hicieron el libro, que si aquí pueden ver, la persona del año, justo del 2011, era el manifestante, para decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, el activista. Y es bien interesante leer, digamos, aquí estos artículos, porque venía incluso como que, o sea, yo diría como el imaginario, o sea, la imagen de digamos, del manifestante, digamos, del siglo XXI, incluyendo los libros que supuestamente tenía que leer, porque estaban ahí en las casas de campaña, digamos, en los plantones, ¿no? O sea, que había que leer el libro de Negri del Imperio, que había que leer un poquito de Gramsci, o sea, así como toda una mezcla muy sui generis. Pero también lo interesante de este número, y por eso lo conservo y ya se está haciendo todo amarillento, que había también, digamos, Time hace como toda una lista de personas del año, ¿no? No es solo el número 1, que era el activista, sino en esta lista también aparecía este señor, este militar, ¿no?, que fue el admiral, pues ya ni me acuerdo de su nombre, pues aquí aparece, William McRaven, que fue el admiral que encabezó y coordinó el operativo
para encontrar a Osama Bin Laden y asesinarlo, ¿no? Y yo creo que es muy significativo que justo esas dos personas se declaran como personas del año, o sea, el activista anónimo de alguna forma, como se puede ver aquí, ¿no? O sea, con el pañuelo, y este admiral que igual como que su nombre nadie como que lo conoce, pero un tipo, digamos, importante dentro de la estructura militar norteamericana, un especialista, ¿no? Porque para mí muestra como dos momentos, o sea, como son dos personas que reflejan mucho del momento de la coyuntura en la que estamos ahora, ¿no? O sea, por una parte, sí, efectivamente, un inicio de un nuevo ciclo de movilizaciones con nuevas formas de protesta, de rebeldía, de resistencias, como dice el mismo libro, sin todavía cristalizar realmente en un proyecto contrahegemónico, ¿no? Pero donde sí se pueden ver las fisuras, digamos, del sistema. Y por otra parte, digamos, el combate en contra del terrorismo, ¿no? Como una manera con la que el Estado también justifica el incremento de la violencia y de la criminalización de esta protesta, ¿no? Entonces yo creo que hay como que ver estos dos puntos, y yo creo que el libro, que enfoca mucho el tema de la movilización, creo que sí permite plantear algunas preguntas en torno como a estas tensiones, aunque no se plantea como tal, digamos, estos dos momentos en los que estamos, ¿no? Y bueno, también de alguna forma voy a enfocar mi reflexión en los dos primeros capítulos, porque para mí son como los capítulos que de alguna forma dan como que la pauta para todo el libro, y porque yo sí considero que es un libro muy útil, porque es como un estado del arte, como dije al principio, como un corte de caja de cómo se han estudiado los movimientos sociales, por lo menos desde la década de los 60, 70, 80, ¿no? Con esta idea de los nuevos movimientos sociales, y cuáles han sido las escuelas dominantes para pensar la protesta de los movimientos sociales, sobre todo, digamos, diría yo, en el mundo europeo, anglosajón, y también pues de alguna forma en América Latina, que está vinculado, digamos, a través de redes y espacios institucionales con las academias europeas y norteamericanas, ¿no? Porque yo creo que estamos justo en un momento en que hay nuevas formas de protesta, hay articulación entre nuevas y viejas formas de protesta, pero yo considero que la teorización, o los que intentamos de teorizar sobre la protesta, todavía no estamos a la altura para realmente poder analizar qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, ahí, como siempre, hay un rezago entre lo que pasa en el mundo y lo que pensamos en la academia, ¿no? Y entonces, pues siempre es importante regresar, ver, bueno, qué es lo que se ha discutido, a ver cómo se puede como que articular y aplicarlo al trabajo, digamos, a la investigación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es, como digo, un primer punto que se me hace muy importante, este balance del debate teórico, ¿no? Y ver cómo, sobre todo las dos escuelas más, digamos, relevantes o que han tenido más influencia, que es, digamos, toda esta escuela anglosajona por una parte de la estructura de oportunidades, y por otra parte, digamos, la escuela de los nuevos movimientos sociales, como eso también ha, digamos, ha influido en la construcción de los objetos de estudio, y como bien lo que plantean los coordinadores del libro, y también aparece en los primeros dos capítulos, también como ya hay como un diálogo y una interacción, digamos, entre esas dos escuelas, ¿no? O sea, de que se utilizan, se combinan estrategias de investigación provenientes de ambos lados, ¿no? Y yo creo que muchos de los estudios que se presentan, por ejemplo, lo que aquí ya se señaló respecto al estudio sobre la protesta en la Ciudad de México, de Sergio, ¿no? O sea, donde se combina el uso de encuestas con trabajo etnográfico, también muestra que también esta idea de que por una parte se hace como metodología cualitativa y etnografía, y las encuestas por otra parte tampoco ya no funciona, porque bueno, se necesitan estas como entradas
distintos enfoques para entender la complejidad de la situación. Algunas ideas entonces sobre sobre el texto de estudiar las marchas de Olivier Fillieu se pronuncia, ¿no? Que también yo creo que es un texto como que a mí me gustó mucho, me hizo pensar muchas cuestiones de cómo estudiar las marchas y las protestas, porque sí es cierto que las marchas, el meeting, el plantón, o sea, estas formas de ocupar el espacio público, sin duda son como una de las principales e históricas estrategias que tienen los grupos sociales para aparecer como grupos prácticos, como grupos concretos en el espacio público, ¿no? O sea, lo que plantea, por ejemplo, también Pierre Bourdieu cuando él señala, bueno, cómo se pasa de un grupo teórico, de un grupo que a lo mejor como que junta o algunas, digamos, atributos, ¿no? Tiene algunas cuestiones en común, pero para realmente funcionar como un grupo actuante se tiene que expresar en el espacio público, ¿no? Y en este sentido, creo que es importante recuperar esta idea, esa propuesta del autor de estudiar las marchas efectivamente como formas también de ocupar el espacio, ¿no? El espacio público y con eso también el espacio social. Y yo creo que ahí habría como que incorporar lo que yo estaba entonces pensando al leer ese texto, también pensar no solo cómo los grupos y colectivos se construyen a sí mismos, construyen su identidad conviviendo, ocupando este espacio, sino también cómo a través de ocupar este espacio físico, material, ahora pensando, entran en disputa con otros grupos, ¿no? Entonces, y que ahí también hay como una disputa de cómo definir el espacio y cómo, o sea, y a través de cómo definir el espacio, también eso nos da luz cómo los distintos grupos usan el espacio público. Y yo creo que eso justo para el trabajo, o sea, para el análisis de las marchas y los conflictos que suscitó, por ejemplo, en la Ciudad de México es muy importante, ¿no? Porque ahí también, justo a partir de estudiar las marchas, los plantones, podemos estudiar cómo distintos grupos sociales interpretan los derechos y priorizan los derechos. O sea, por una parte, el tema, digamos, de la libertad de expresión, y eso nos lleva, digamos, al derecho a la protesta como una expresión importantísima de la libertad de expresión, y por otra parte la discusión sobre el derecho al libre tránsito, ¿no? Que choca de repente, ¿no? Y que es como ahora una de esas, creo que discusiones que es académica por una parte, porque tiene que ver con el tema de cómo se construyen los derechos y cómo se percibe la ciudadanía, pero también es una disputa política, ¿no? Que tiene que ver con justo el tema, o sea, ¿qué se prioriza o qué también protege el Estado más, ¿no? El de los derechos políticos o los derechos civiles, o cómo se combina, ¿no? Entonces yo creo que ahí también desde la academia podemos aportar mucho para hacer esta disputa como más diferenciada, ¿no? Y yo creo que ahí también los autores del libro hacen como aportes muy importantes al entrevistar los manifestantes, ¿no? O sea, también justo mostrar que no es una masa anómica o una masa ahí de locos que, digamos, están ahí porque no trabajan, ¿no? Sino que hay ahí, digamos, necesidades, intereses, utopías, propuestas, ¿no? Y un perfil social que a lo mejor tampoco es siempre el que aparece en los medios de comunicación, ¿no? Y también, bueno, yendo al segundo texto, porque pues ya se nos está acabando el tiempo, entonces voy, digamos, súper rápido, pero también el texto de Camille Guarin también me llamó mucho la atención, me gustó mucho, tal vez también porque tiene que ver mucho con las líneas de investigación que yo estoy trabajando ahora, y de esta articulación entre movilización y pensando también la movilización como una forma de participación no institucionalizada, como también ya se dijo en esta mesa, y digamos la participación institucionalizada, tanto la política, pero sobre todo
yo creo que lo que plantea la autora es más como la participación ciudadana, por lo menos así como se entiende hoy en día en el debate en América Latina, ¿no? Y yo creo que ahí, digamos, tengo algunos como desacuerdos con ella, sobre todo en cómo ella trabaja empíricamente en América Latina, ¿no? O sea, yo sí noto cuando ella plantea, por ejemplo, la importancia de la Iglesia y de la teología de liberación como el principal espacio de socialización y de politización de los nuevos movimientos sociales. Como ya dijo Sergio, yo trabajo los movimientos revolucionarios en Centroamérica y ahí uno puede nuevamente ver que también ahí los procesos de politización fueron mucho más diversos, o sea que la Iglesia fue un actor relevante, pero no el único, igual los partidos comunistas, los sindicatos, fueron actores, espacios, digamos, de disputa entre distintos, digamos, actores políticos por politizar, por digamos, también agarrar ahí a los activistas y convertirlos en militantes, digamos, de la causa revolucionaria y después en ciudadanos, digamos, profesionales, ¿no? Porque ahí está, yo creo, un punto muy importante que sale a partir del texto de ella, cuando ella menciona también como una propuesta metodológica para analizar el paso de la movilización contestataria a la participación, de analizar las trayectorias y ver cómo se va profesionalizando el compromiso, ¿no? Y que yo creo que justo para trabajar la época de los 90 y el vínculo, digamos, también entre, digamos, actores institucionalizados, digamos, de la izquierda y los movimientos sociales. Yo creo que este estudio de la militancia y de la trayectoria de los militantes y de la profesionalización de los militantes es muy importante, también para perder un poquito como esta visión muy dicotómica que justo el libro no tiene, que eso es lo que me gusta, pero que yo he notado muchas veces en los que estudian o exclusivamente los movimientos sociales o exclusivamente la participación ciudadana, como que si fueron dos mundos completamente alejados, ¿no? Y yo creo que ahí lo interesante, y eso es un poco a lo que me lleva también el libro, es pensar mucho más justo o sea, esos dos momentos como un paso, como justo un tránsito, ¿no? De personas concretas, y ahí también ver entonces la interacción que se da en ciertos espacios e instancias públicas, ¿no? Porque yo creo que los estudios sobre los nuevos movimientos sociales en América Latina tienen que ver mucho justo con las transiciones políticas y con los estados, yo los llamo, o los llamé en un momento como estados post-autoritarios, ¿no? Así, hay como que empezar a relativizar, ¿no? Pero yo creo que una de las conquistas más importantes que yo creo que no se deben olvidar es que sí se empezó como a formar un segmento de militantes que venían de los sectores populares y que a través de estos canales de la movilización social contestataria, de estos actores, de estas organizaciones que también fueron precisamente instancias de politización, de socialización política y de formación política, lograron entrar al Estado y ahí, digamos, como que también hacer una carrera política, carrera de funcionarios públicos, de lo que sea, ¿no? Pero ahí hay como un espacio que yo creo que todavía es un poco como una caja negra para los que estudian o estudiamos los movimientos sociales, esa caja que es como el Estado y estos espacios donde sí hay una interacción entre, llamémoslo así, sociedad civil, organizaciones civiles y funcionarios del Estado. O sea, ¿qué pasa ahí? Creo que es un punto muy importante para que lo empezamos a estudiar, ¿no? Y ya, por último, ahora sí, una pregunta también más bien a los coordinadores del seminario y a los compiladores, coordinadores del libro. A mí me llamó la atención de que, digamos, todos los textos, bueno, entre paréntesis también me gustó muchísimo el texto sobre Turquía, no solo por las fuentes que usa, sino porque yo creo que debemos hacer mucho más análisis, digamos, y análisis comparativos de América Latina con otros países, digamos, que son sociedades en vías de desarrollo, para decirlo de alguna forma, o sociedades, digamos, de la periferia, o sociedades del sur global, como yo diría, porque creo que hay mucho más ahí en común
que siempre comparar América Latina con Francia o con Estados Unidos o con Gran Bretaña, ¿no? Que también tiene relevancia, pero ahí siempre, digamos, la norma son los países desarrollados de alguna forma, y América Latina siempre es lo que, como el desvío, lo que no es lo normativo, etcétera, ¿no? Y yo creo que estudiando qué pasa en otros países del sur global y cómo los investigadores ahí resuelven problemas concretos de investigación es sumamente importante, ¿no? Y entonces, por último, mi pregunta un poquito sería, pues, veo en los textos esta presencia, digamos, de la escuela norteamericana y de la escuela, o sea, de la movilización de recursos y de la escuela identitaria europea. Pero aquí también en América Latina, sobre todo, una escuela que ha sido tal vez no tan de moda en los últimos años, pero tiene como muy persistente en la academia, que son justo los marxistas, la escuela marxista de la acción colectiva, de los estudios de clase, queda un poquito como relegado, ¿no? Y yo creo que es una lástima, porque ahí también hay, sobre todo desde la historia, o sea, como que enfoques muy interesantes, ¿no? Hay también justo en Argentina, digamos, con Maristela Svampa, toda una escuela teórica que trabaja también los nuevos movimientos sociales, o más bien los movimientos sociales de la actualidad, ¿no? A partir también de estudiar las transformaciones del Estado y del modo de acumulación, ¿no? Yo creo que eso es muy importante como otro insumo más para triangular los enfoques y para realmente empezar a entender, bueno, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, les felicito por el libro. Yo creo que es una combinación muy interesante de estudios de caso, pero vinculados con una reflexión teórica y metodológica muy seria, y espero pues ya también en un segundo libro también que aparezca este tercer enfoque, ¿no? Así. Bueno, muchas gracias. Casa de Libros Abiertos.